bienvenidas un día más al canal. Yo soy Mónica del grupo Barbantesas y en el vídeo de hoy venimos a hablaros sobre un cuento. Seguramente muchos y muchas ya lo conoceréis, ya que se trata de La pequeña oruga glotona, de Eric Carle. Es un cuento que suele estar muy presente en las aulas de educación infantil y la verdad es que es raro el niño o niña que no lo llegue a conocer en algún momento. Para quien no lo conozca, os comento que es un cuento a través del que se trabaja el proceso por el que va pasando una oruga desde que nace hasta que se convierte en mariposa. Se trabajan también los días de la semana y el tema de la alimentación. Pensamos que es una opción genial para tratar este tipo de temáticas con los pequeños y pequeñas, y tan conocido es que si nos ponemos a buscar por internet podemos encontrar un montón de vídeos en los que nos cuentan la historia de la oruga de diferentes maneras. Por ejemplo, hay gente que lo cuenta con teatro de sombras, a través de una mesa de luz, con pictogramas, cantado en vez de contado, en stop motion. Todas estas ideas que encontramos por internet nos parecen chulísimas para contarles el cuento de diferentes maneras a los pequeños y pequeñas, pero nos fijamos, al ir viendo estos vídeos y demás, en que todos nos cuentan la versión original, que va un poco dirigida a niños a partir de 3 años. Pero, ¿qué pasa con los más pequeños y pequeñas? Si pensamos en contárselo a bebés, por ejemplo, o a niños entre 0 y 2 años, esta versión consideramos que es un poquito larga. Entonces lo que hicimos fue pensar la manera de adaptar la historia para contárselo a estos niños y niñas más pequeñitos. Entonces lo que hicimos fue quitar algunos de los elementos y, por ejemplo, no nombrar los días de la semana, ya que los podrán aprender más adelante. Entonces nada, os dejo con nuestra versión y esperamos que os guste. Una noche, bajo la luz de la luna, en la hoja de un árbol reposaba un huevecito. Al día siguiente, por la mañana, de ese huevecito salió una oruga diminuta que tenía mucha hambre. Tenía tanta hambre que el día siguiente empezó a ir en busca de comida. Y lo primero que encontró fue una manzana. Entonces empezó a comer y le hizo un agujerito. Pero esta oruga era tan hambrienta y tenía tanta hambre que seguía queriendo más comida. Al día siguiente fue en busca de una ciruela. Empezó a comer, pero seguía teniendo hambre. Así que al día siguiente comió un poco de pera. ¡Ñam! Pero es que seguía teniendo hambre. Era una oruga muy glotona. Al día siguiente decidió comer una fresa. Comió un poco de fresa, pero seguía teniendo hambre. Llegó el sábado y como tenía tanta gana de seguir comiendo, decidió que le apetecía un buen helado. Comió un helado y como no le llegaba, también comió una magdalena. Lo que pasa es que llegó la noche y le empezó a doler un montón la barriga. Así que al día siguiente decidió que era mejor comer un poco de lechuga. Dijo, voy a comer una hoja verde. Y se encontró mucho mejor. Después de comer tanto, esta oruga ya no tenía tanta hambre y se convirtió en una oruga grande y gorda. Como no tenía más hambre, decidió que era hora de meterse en su casita. Pasaría allí 2 semanas. A las 2 semanas decidió que ya empezaba a estar un poco incómoda y que ya era hora de salir. Y de aquella casita, ¿sabéis qué salió? ¡Una hermosa mariposa! Y colorín colorado, el cuento de la oruga
se ha terminado y esperamos que os haya gustado. Bueno, como habéis podido ver, el material de apoyo para contar nuestro cuento decidimos elaborarlo en fieltro y cada una de las piezas que van apareciendo en la historia decidimos hacerlas de un tamaño lo bastante grande para que pudiese ser manipulado sin problema por los bebés y por niños de, bueno, entre 0 y 2 años. Entonces nada, simplemente queríamos añadir que el fieltro es un material muy interesante para hacer este tipo de cuentos, sobre todo si pensamos en niños y niñas tan pequeñitos, porque resulta muy atractivo y luego ellos, después de contarles el cuento, es muy probable que tengan esas ganas de ir a coger la oruga o la mariposa y demás. Y bueno, nada más, esperamos que os haya gustado nuestra adaptación y nos encantaría que en algún momento la llegaseis a poner en práctica. Y nada más, podéis dejarnos un like y un comentario si os apetece, y hasta la próxima.